Nuevo episodio de este ciclo que durante todo enero, cada lunes, miércoles y viernes, intenta acercarlos a distintos puntos del partido de Luján. Y en este caso, de la mano de Romina Fernández, estaremos en la localidad de Lezica y Torresuri, allí en lo que es la zona del barrio Los Laureles, en el enorme predio del ex Instituto Alvear. ¿Qué nos lleva a ese lugar? En este caso no es ni una cuestión cultural, ni deportiva, ni histórica, sino que está estrictamente vinculada a la salud. Allí funciona el espacio Vientos de Libertad. Romina, adelante. Así es, Ale, nos encontramos en donde funcionaba, en el edificio del ex Instituto Alvear, donde hoy funciona la casa comunitaria de mujeres, disidencias y niñas de Vientos de Libertad del MTE, y estamos con Agustina, una de las encargadas de dirigir este espacio, y a quien le vamos a preguntar, sobre todo para quienes no conocen o se quedaron con aquella imagen del Instituto Alvear y creen que quizás hoy no hay nada acá o no saben qué funciona. ¿Cómo nace este espacio, cómo nace la casa comunitaria y este proyecto hace cuánto tiempo que tiene lugar acá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, Vientos de Libertad tiene varias casas de hombres y en su momento una compañera que dirige Vientos empezó a ver que existían varias casas de hombres, pero que también las mujeres atravesaban la problemática del consumo y que no contábamos con espacio para mujeres. Entonces se empezó alquilando una casa en Open Door. Al poco tiempo esa casa quedó muy chica, se abrió esa casa el 4 de septiembre de 2017. Y bueno, como esa casa empezó a quedar chica, el Estado no nos daba respuestas, vinimos a este lugar, hicimos una toma, esa toma se hizo el 28 de mayo de 2018 y nos quedamos en aquella ala que funciona y bueno, y ahí eso nos permitió recibir a muchísimas más personas y hoy en día pasamos a tener todo el edificio. Claro, ¿y cómo arranca este proyecto? Bueno, Vientos de Libertad, vos decías, es una organización un poco más grande, tiene más espacios, pero ¿cómo nace esta necesidad de tener acá o de tener un espacio de contención para que las mujeres, las disidencias, los niños tengan un espacio en donde rehabilitarse, en donde atravesar su problemática? ¿Y cómo funciona esto con una temática tan difícil? Cuando, o sea, como decía anteriormente, ¿no? Vientos tiene varias casas de hombres, entonces se veía que las compañeras de estos compañeros que iban a visitarlos llegaban en consumo. De hecho, se les daba un lugar para que descansen y después tengan la visita. Entonces empezó a pensar en una casa para mujeres. Dijeron, che, ¿cómo puede ser? Tenemos 6 casas de hombres y no tenemos ni una de mujeres. Entonces empezó a pensar esta casa y que sea de mujeres, diversidades y niñas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pibas con las que nosotros trabajamos son madres. Entonces no muchas cuentan con la posibilidad de tener algún referente familiar en donde dejar a su niña para venir a hacer un proceso. Y claramente, como vos decías, la problemática abarca un montón de cosas. O sea, cuando una piba llega a esta casa, lo último que se trabaja es el consumo, porque agarrado de ese consumo vienen un montón de cosas. Primero la historia de esa persona, las cosas por las que vivió, violencia, vulneración de derechos, padres ausentes muchas veces, el barrio en el que vivía. Así que bueno, son varios los ejes que trabajamos en la casa y que nos damos cuenta que claramente el proceso en la mujer es muy distinto y en las diversidades al proceso de los hombres, porque la mayoría de los hombres van a internarse y no tienen una preocupación en dónde dejan a su hija durante un año. En cambio, ella sí. Y bueno, y no contamos con muchos espacios como este. Claro, ¿qué espacio tiene? ¿Cuántas personas hay hoy en día viviendo acá en la casa? Bueno, hoy en día en la casa hay 27 niñas y 25 mujeres. Agustina, bueno, vos nos contás todo esto y has tenido la problemática del consumo. ¿Cómo fue ese proceso o cómo pasás de estar atravesando el proceso a terminar dirigiendo la casa o haciéndote cargo de la conducción de este espacio? Bien,
Bueno, yo nada, en su momento estaba en consumo, me di cuenta que necesitaba ayuda, era muy joven, mi pareja también estaba en consumo conmigo, él se interna en Fraternidad, empieza, que es una de las casas de viento, empieza a hacer un proceso ahí en esa casa y yo empecé a ir a visitarlo estando en consumo y entonces esta misma compañera que fue quien me vio que estaba mal, me comentó, mira, hace pocos días abrimos una casa, podés ir, buscar para salvarte tu vida. Bueno, yo en ese momento no reconocía que tenía problemática de consumo, típico de lo que hacemos cuando estamos mal. Y hasta que en un momento me di cuenta que necesitaba realmente hacer algo por mi vida y probé. Fui sin saber a dónde iba ni qué iba a hacer, era algo nuevo para mí. Bueno, y así estuve, me costó bastante. Después de un tiempo que finalicé mi proceso, siempre la lógica de viento es que las casas sean dirigidas y a la vez los coordinadores y coordinadoras sean compañeros que atravesaron la problemática. En esta casa particularmente, hoy en su momento hay muy pocas compañeras que atravesamos la problemática del consumo trabajando. De hecho, somos 3 nomás. Después las otras personas que están trabajando son todos profesionales. ¿Por qué esa es la lógica de viento? Porque entiende que uno que atravesó la problemática a esa persona que en ese momento está acompañando y necesita ayuda, le puede llegar de otra manera. Claramente el profesional también o el que estudió también, pero creemos que el que lo vivió tiene otro sentido, otra manera de llegarle a la persona. Y bueno, y así fue. Yo empecé siendo coordinadora, haciendo guardias de 24 por 48 horas, justo días antes de la pandemia. Y un día me dijeron, me vieron. En su momento, cuando ingresó el aislamiento, nosotros tuvimos que abrir el aislamiento porque el COVID estaba, pero la demanda y la gente necesitaba ayuda. Entonces me dieron esa tarea. Yo me encargaba de entrevistar a las personas para que vengan a un aislamiento a cumplirlo. Y yo en ese momento a eso le puse muchísimo de mí, entendiendo que esas mujeres necesitaban ayuda. Y bueno, y parece como que vieron eso en mí y también después, no sé, con mi rol. Y un día una de mis compañeras se sentó a charlar conmigo y me dijo, mirá, Agustina, nosotros hace tiempo estamos buscando a una referente. ¿Por qué? Porque en ese momento quienes dirigían la casa, ninguna había atravesado la problemática del consumo. No encontrábamos con el perfil y te vimos a vos, venimos pensando en vos hace bastante tiempo. Y nada, y yo en ese momento se me puso la piel de gallina porque nunca me imaginé que me iban a decir eso. Y bueno, y así fue que comencé con este rol en febrero de este año y bueno, y hoy ya que estamos diciembre, todavía sigo estando con este rol y a mí me da orgullo porque soy un claro ejemplo tanto para las chicas que están acá, para las disidencias y para las que van a llegar, de que se puede. ¿Qué te pasa? Vos recién decías, yo estaba en consumo y no me daba cuenta del nivel al que había llegado, que necesitaba ayuda. ¿Qué te pasa cuando ves llegar a las chicas por primera vez? Y la mayoría me hacen acordar a mí, a cómo estaba yo. Y siempre lo cuento, porque es muy loco, o sea, uno, vive la vida y creo que uno repite historias, o sea, uno repite lo que ve de su mamá, de su papá o en su casa. Y cuando yo veo a una piba, no me pasa con todas claramente, pero sí me pasa con la mayoría que veo llegar y me acuerdo de un poquito, de esa forma de hablar, de ese tics que a veces tenemos cuando están en consumo. Me hacen acordar mucho a mí y bueno, y les cuento de mi historia, porque acá trabajamos mucho desde la palabra. Nosotros le decimos proponerse el día. Proponerse el día quiere decir contar tu historia, de cómo estás, de por qué llegaste acá, porque todas las que llegamos acá, llegamos porque no estábamos pudiendo con nuestra vida, claramente. ¿El ingreso acá es de forma voluntaria o hay alguna disposición que...? No, es de forma voluntaria, lo que sí hay entrevistas, porque bueno... tampoco podemos ayudar a todo el mundo, hay personas que necesitan otros espacios, pero sí, esto es a puertas abiertas, o sea, todas las chicas y las disidencias que eligen estar acá están por voluntad propia. Y desde aquella... Porque también ahí entendemos que si no hay deseo no sirve. Claro.
no sirve. O sea, no sirve que tu mamá te diga, che, tenés que hacer algo y vos vengas porque tu mamá si no te deja en la calle. No, no sirve eso porque eso después con el tiempo se nota. Tiene que ser una decisión y que muchas veces lo que nos pasa es tener que tocar fondo. Y en ese tocar fondo pasan varias cosas. O sea, perdemos muchas personas, la gente deja de creer en nosotras. Pero bueno, es necesario. Y después la recompensa es grandiosa, digamos, porque yo no pensaba, o sea, yo lo que hice en mi vida fue lo que viví, digamos, y no pensaba que también podía existir esta Agustina que soy ahora, que creo que es la que realmente debería haber sido siempre, pero bueno, nada, eso. Y de aquella fecha que me contabas de la toma de este espacio, que arrancaron con un lugarcito muy chiquito. Sí, yo en esa toma estaba en proceso, ahí yo estaba en proceso, sí. Sí. Y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo la viste crecer la casa? Todo el trabajo que se ha hecho, si bien falta mucho, sí, ¿cómo está hoy en día? Cuando nosotros llegamos a esta casa, digamos, primero, bueno, vinimos a hacer una toma. Lo que nosotros le decimos es recuperar algo que nosotros necesitábamos, porque es la realidad. Nada, la realidad es que no contábamos. De hecho, recuerdo que íbamos a un baño que está allá en el fondo, a oscuras, porque no había luz y no teníamos baño para ir, porque ese baño no estaba en condiciones. En su momento, cuando yo estaba en proceso, calentábamos agua en leña para bañarnos, o sea, era mucho sacrificio. Hoy en día, Vientos creció bastante y esta casa creció muchísimo. De hecho, estamos haciendo muchas reformas y tratando de poner el lugar en condiciones, porque entendemos que uno necesita venir a hacer un proceso y vivir con comodidades, ¿no? Y más que nada en esta casa que hay niñas. Entonces, bueno, nada, estamos tratando, como verán, de poner en condiciones. De hecho, en esta ala se hizo la cocina nueva, se hizo un baño nuevo. Esto que yo decía, nosotros hacíamos fuego, leña, que de hecho yo pensaba y decía, me baño hoy con agua caliente porque te caga la cabeza con olor a humo. Y bueno, y hoy las chicas, nada, abren la canilla y tienen una ducha. Y bueno, y así es con todo. Ahora estamos, este lunes 27 se inaugura un espacio nuevo que estamos haciendo en aquella ala, un espacio para las infancias, porque acá los días están divididos, o sea, hay una rutina, que también es eso, lo que nosotras perdemos cuando estamos en consumo. Hay una rutina que tiene un horario para levantarse, un horario para almorzar, limpieza general y también de 1:30 a 5 de la tarde, las niñas que viven en esta casa van a un espacio que funciona, que se llama el espacio de niñas. Bueno, funciona dentro de esta casa y entendemos que ese espacio era necesario, es con profesionales, acompañado de 2 psicólogas infantiles, una trabajadora social y bueno, maestras iniciales que están ahí con ellas. Y ese espacio funciona porque entendemos que más allá de que las compañeras vengan a hacer un proceso y maternan todo el tiempo, también necesitan ese espacio para ellas, para ir a un taller, para tener su espacio terapéutico. Y bueno, y ese espacio funciona, o sea, los niños entran en ese horario y es un espacio donde ellos están con las seños y no están con sus mamás. Y es un espacio que ellas tienen para ellas, digamos, para ir a un taller, bueno, en esos horarios siempre funciona el taller de maternidades, porque uno de los puntos muy fuertes que nosotros laburamos acá es la maternidad. Trabajamos con la mayoría de las compañeras que, o sea, son madres solteras, o sea, hay muy pocos padres presentes, entonces trabajamos fuerte ese punto, bueno, como un montón de otros más. Si hay alguien que está mirando este espacio que está en consumo en este momento, ¿qué momento de tu vida o de tu proceso, tanto sea el momento de consumo como el proceso, elegirías para pedirle que venga? Y yo lo que le diría a otra persona que esté atrás, que no pierda la esperanza, que si necesitas ayuda, que la pidas, que siempre hay alguien que te va a escuchar y que hay buenas intenciones y que nada, y que es posible, que uno puede cambiar. ¿Tuviste algún clic que te hizo, más allá de que esta persona que te dijo, vení, acompañanos, ¿tuviste algún clic que te diga, es ahora, tengo que ir? Y a mí, bueno, como decía, me costó bastante, y cuando digo me costó bastante, no es que yo ese día fui y me quedé, no. Fui ese día, me quedé, estuve 2 meses, me fui, volví, estuve 5 meses, me fui, y cuando me fui en esos 5 meses que tuve una recaída, o sea, volví a consumir,
Y mi familia me decía, no, que ese lugar no te sirvió de nada, que estás re mal, volviste a ser la misma, mi pareja que me dejó, porque en todo ese transcurso él seguía en su proceso. Y ahí dije, ¿qué quiero para mi vida? Basta, Agustina, mirá hasta dónde llegaste, nadie cree en vos. Y ahí fue donde entendí que necesitaba hacer eso, porque como relaté en un principio, o sea, yo llegué la primera vez que llegué a Vientos, llegué porque mi pareja se había internado y porque si no, él no quería seguir estando conmigo, o sea, y eso no me sirvió. Me sirvió la tercera vez, que fue cuando yo tenía el deseo y cuando entendí que ya no me quedaba nada, que qué más quería para mi vida. Y ahí fue donde realmente me sirvió. Agustina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio, por contarnos esto y por supuesto que cualquier persona que necesite de este lugar y que entienda que el proceso es necesario, están las puertas abiertas. Damos una vuelta, recorremos un poquito y charlamos con otra de las integrantes de la casa. Estamos con Nair, otra de las coordinadoras de la casa, y queríamos preguntarte, recién Agus nos contaba el proceso de la llegada de alguien acá a la casa e incluso nos decía el proceso del consumo casi que es el último que se trata, porque ahí vienen con un montón de problemáticas detrás y preguntarte cómo es esta dinámica, cómo es recibir una persona nueva y tener que abordar la problemática de cada persona que es distinta. Bien, depende del caso particular, porque como decía Agus, la problemática del consumo es lo último que se aborda en esta casa. Si bien nos enfocamos en la problemática del consumo, acompañamos otras cosas que vienen las pibas y los pibes arrastrando en lo largo de su historia y de muchas vulneraciones de derechos que han tenido a lo largo de su vida. Y siempre se acompaña el paso a paso, digamos, siempre es entrevistándolo a las trabajadoras sociales, nosotros como equipo, acompañando en esa adaptación, porque también es una adaptación a algo nuevo, convivir colectivamente con muchas personas, hacer un proceso colectivo, una entrevista que hace el psicólogo también para acompañar desde ahí. Y después, bueno, se va viendo, digamos, en qué hay que acompañar específicamente, más allá de la problemática del consumo, digamos. Por ejemplo, no sé, hay compañeras que atraviesan violencia de género. Bueno, ¿cómo acompañamos eso? ¿Con quiénes? Tenemos muchas compañeras o muchos niños que llegan acá siendo nene. Entonces, es acompañar a dignificar y volver a restituir ese derecho que es el derecho a la identidad, y se va dando puntualmente, así después se va bueno, la adaptación a la casa, explicando cuál es el proceso, siempre acompañando. También están las trabajadoras que son coordinadoras que trabajan acá todos los días, siempre las pibas están acompañadas, más allá de los talleres y de la terapia individual que tienen tanto ellas como ellos, como las niñas dentro de la casa, siempre están acompañados y están teniendo, digamos, tienen sus espacios terapéuticos.
Después la dinámica de la casa en sí consiste en horarios y acompañar eso, digamos, porque también entendemos que no vienen con una estructura de la vida, entonces eso se va construyendo acá en el día a día. Tienen horarios para desayunar, almorzar, merendar y cenar. Después tienen horarios para hacer tarea, que acá le llaman sectores, que como ven el predio es muy enorme y la casa también, entonces sí o sí tiene que estar sectificado. A ver, tiene que tener un sector, no sé, bueno, interiores, que lo que comúnmente llamamos el comedor, quienes ordenan la mesa, quienes la preparan, bueno, esos son sectores. Quienes acompañan a las cocineras a la hora de hacer la comida, al igual que la merienda. Después tienen talleres en determinados horarios, determinados días. Tienen talleres, tienen sus espacios terapéuticos. Dentro de la casa también funciona un espacio de niñas que tiene la función de el cuidado de las infancias que viven dentro de la casa, que quizás ya no están en horario de ir al jardín, por ejemplo, o en vacaciones no tienen clases. Y entonces el espacio está para cuidar, mientras las mamás, las que son mamás, pueden hacer sus talleres, tener su espacio terapéutico. Me estoy olvidando de muchas cosas igual, pero... No, bueno, ¿cómo está compuesto el equipo? ¿Cuántas personas hay trabajando? Bien. En el equipo en general, nuestra casa particularmente tiene 76 trabajadores en general, entre el equipo de trabajadores sociales, el equipo de psicólogos infantiles, el equipo infanto-juvenil, el equipo de administración, la coordinación, la referencia, el equipo de seguimiento de casas. En total somos 76 trabajadores, pero porque particularmente también tuvimos una fusión con la Cedronar, entonces la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Cedronar terminaron trabajando en conjunto con Vientos. Y de todas las casas de Vientos a nivel nacional somos la que más equipo tiene y estamos por sumar más gente. Recién nos contaba Agustina que el ingreso es voluntario, sí, y que es una de las cuestiones muy importantes para que el proceso tenga éxito, que es tener voluntad de mejorar. Bueno, ¿cómo es ese ingreso? Llega una persona, si alguien está mirando del otro lado incluso y está pensándolo, ¿qué le decimos para que se anime, para que dé ese paso, para que llegue? Y la realidad es que no hay una receta para poder convencer, básicamente. La vida te va dando prácticamente ya está, hasta acá llegué, no doy más. Estamos para recibirlos y para recibirlas, las vamos a acompañar porque es lo que hacemos y es en lo que creemos. Pero no hay una palabra mágica que haga el clic. Sinceramente no la hay, es llegar al quiebre, por decirlo así, o entender, y también es esto, entender que estamos dispuestos y dispuestas a acompañarlos, que no están solos, que muchas veces eso es algo que juega en contra, pero no, tenemos todo un equipo para acompañar. Y más allá de que el proceso se termine dentro de esta casa, por fuera de la casa también el acompañamiento sigue existiendo. Nair, muchísimas gracias. No, de nada. Estamos en la Casa Comunitaria para Mujeres, Disidencias y Niñas de Vientos de Libertad. Funciona en el edificio donde antes estaba el Instituto Alvear, en la localidad de Lezique Torres Sur, y tiene las puertas abiertas para cualquiera que se quiera acercar, para quien haya tomado la decisión, para quien esté pensándolo, se acercan a este espacio y van a ser bien recibidos. Ale, en el próximo capítulo, por supuesto, estaremos recorriendo otro espacio del distrito de Luján. Valiosa recorrida, muy interesantes testimonios de Agustina, de Nair, que desde hace tanto tiempo trabajan en este espacio para la recuperación de personas en problemas de consumo. Así, compartimos un nuevo episodio del ciclo de localidades en vivo, en este caso en la Casa de Mujeres, Disidencias y Niñes de Vientos de Libertad en el predio del ex Instituto Alvear. Gracias por estar ahí. Recuerden, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, un nuevo capítulo de este ciclo que se extiende durante todo enero a través de Pares TV.